Vamos a hablar ahora con Jorge Daniel Stripeikis, es referente del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Doctor Jorge Daniel Stripeikis, gracias por atendernos. Aquí Rocío, Agustín y Santiago los saludan. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Lo mencioné bien, doctor, el apellido? Sí, está perfecto. Bueno. En Argentina, cerca de 4 millones de personas podrían estar expuestos a efectos adversos por arsénico presente en el agua. Esto es grave. Esa es la cifra que más o menos se maneja respecto a los habitantes que hoy por hoy están adquiriendo el agua de consumo a través de napas subterráneas. Hay que hacer una aclaración respecto a que todo lo que es red centralizada de agua, que se toma normalmente de fuentes superficiales, no tiene asociada a esta problemática. El arsénico está presente particularmente en aguas subterráneas. Me obliga a deducir que esto afecta a las personas más empobrecidas. Exactamente, a las que viven en localidades de menor número de habitantes, donde no tienen red centralizada, o en poblaciones dispersas, rurales, o en comunidades de pueblos originarios. ¿Esto hay alguna forma de minimizar los riesgos cuando se ingiere ese agua, o directamente, no digo, con las famosas gotitas de lavandina y todo eso no se hace nada, o sí? No, la lavandina en este caso no tiene ningún efecto. La lavandina es para destrucción de organismos microbiológicos, no para destruir agentes químicos como el arsénico. Existen ciertas metodologías o tecnologías, mejor dicho, para eliminar el arsénico, pero que no son sencillas de implementar en un domicilio. Lo más que se puede hacer en estos casos es limitar el uso del agua para la ingesta directa y para la cocción de alimentos, pudiéndose utilizar para el resto de las actividades de la casa. Bien, te puedes bañar y demás. Sí, claro. sí, inclusive la higiene personal, exacto. Bien. Claro, y acá la solución sería que la gente toda tenga acceso a agua corriente y al sistema centralizado, ¿no? Esa sería la solución ideal. En el ínterin hay investigaciones en muchos centros de universidades nacionales y privadas que están desarrollando dispositivos que pudieran eliminar el arsénico y que se pudieran acoplar a una canilla y de uso sencillo, pero todavía esos dispositivos están en una etapa experimental de investigación. Jorge, buen día. Agustín Amado lo saluda, espero que esté bien. El arsénico está mayoritariamente presente, digo, es demasiado usual, es demasiado frecuente encontrarlo en aguas subterráneas. Si es así, ¿cuáles son las formas de hacer que ese agua con presencia de arsénico pueda potabilizarse? Digo, ¿qué tipo de métodos permiten eliminar el arsénico? En el agua no se puede hacer nada porque la presencia del arsénico es natural. Está ahí desde hace millones de años, cuando se formó la cordillera de los Andes y se esparció ceniza volcánica, ricas en sales arsenicales, que después en determinada cantidad se disolvió en los acuíferos. Sí se puede hacer. Después que se saca el agua del acuífero, hay un proceso que se conoce con el nombre de ósmosis inversa, y hay materiales que pueden... ¿En qué consiste el proceso de ósmosis inversa? Son membranas, se hace pasar el agua por unas membranas, y esas membranas retienen absolutamente todos los iones disueltos del agua. El problema de la ósmosis inversa es que se obtiene prácticamente agua destilada o agua desionizada, y después hay que reformularla, porque nuestro organismo tiene que introducir a través del agua otros minerales.
Entiendo. ¿Y qué tan oneroso resulta montar un equipamiento de estas características? Me imagino, ¿sabe qué? Una población de, no sé, 400 a 1.000.000 de personas que traen, que sacan el agua de una perforación. Bueno, montar una planta de osmosis... No tengo números precisos, pero no es barato, no es un sistema barato. De hecho, sé que algunas localidades del sur de Santa Fe y del interior de la provincia de Buenos Aires lo implementaron, pero a través de accesos a préstamos del BID y del Banco Mundial. Jorge, ¿cómo va? Buen día, Rocío Suárez habla. ¿Cómo va? Si este elemento mencionó que ya hace años o décadas se encuentra muchas veces en el agua, ¿se ha registrado en esas instancias también problemas para la salud o simplemente no se evidenció, no se registró o no había quizás un estudio de que el arsénico generara quizá problemas en la salud? Si está hace años, ¿cómo es que ahora se empieza a difundir la noticia? Sí, está hace años y está de alguna manera en medicina tipificado un cuadro asociado a la ingesta constante y prolongada de arsénico en pequeñas dosis. Estamos hablando de una intoxicación crónica. Ese cuadro se conoce con el nombre de ACRE con H, hidroarsenicismo crónico regional endémico. Y el impacto de ese cuadro no se da tanto porque nuestro organismo tiene un mecanismo de defensa bastante eficaz frente a la ingesta de pequeñas dosis de arsénico. El arsénico, que fundamentalmente es arsénico inorgánico en las aguas, pasa por el hígado, se transforma en formas orgánicas que después se eliminan por la orina a los pocos días. Es decir, que si este mecanismo de defensa funciona adecuadamente, la posibilidad de acumular arsénico en el organismo es baja y por ende el riesgo de contraer este cuadro clínico. Doctor, ¿en Neuquén tenemos alguna singularidad o estamos con el promedio nacional? No, Neuquén no es, en general las provincias patagónicas, por las características hidrogeológicas de sus subsuelos, no están tan impactadas por la presencia de arsénico. Respecto a Neuquén, el único comentario que me hicieron llegar en estos días a través de los contactos por la masividad que tomó la información del mapa es que en algún momento tuvieron algún problema de contaminación con arsénico en algunos afluentes del río Neuquén, pero un tema de aguas geotérmicas que salían a la superficie en la zona cercanas a algunos volcanes que hay en la provincia, y esas aguas tenían altos niveles de arsénico, pero ya tomaron los recaudos y controlaron la situación para que el río de Neuquén obviamente esté libre de esta contaminación. Doctor Jorge Daniel Stripeikis, gracias por atendernos, ha sido usted muy gentil y muy claro, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto, buen día. Gracias, doctor Jorge Daniel Stripeikis, referente del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el ITBA. Con este dato, 4 millones de personas podrían estar expuestos a efectos adversos del arsénico en el agua o alimentos contaminados. La solución de fondo es que la gente tenga acceso al agua como corresponde, ¿no? A un agua segura. A un agua segura. Un agua potable, un agua segura, un agua sin presencia de ciertos metales o minerales que son perjudiciales para la salud de las personas. Ayer estuve hablando con un joven de un grupo de 7 jóvenes que fueron premiados por el Consejo Federal de Inversiones por presentar un proyecto para potabilizar agua para Peñas Blancas. Peñas Blancas es un caserío en donde viven 400 personas muy cerca de Catriel, esto es en la zona norte de Río Negro, que se proveen de agua de perforación y lo que tienen es la presunción de una alta contaminación de ese agua. Y fueron premiados para hacer una planta modular que les permita
tratar ese agua para poder hacerla potable y apta para el consumo de las personas que hoy viven en ese lugar. Digo, como dato interesante.